Me presento, mi nombre es Frank Orduz, soy el director de Psicored SAS, una empresa que se dedica al tema de la actualización del tema de psicología jurídica, psicología forense. Venimos trabajando también el tema de lo que es el peritaje, así que pues estamos muy atentos a toda esta temática. Soy psicólogo de la Universidad de Santo Tomás, máster en resolución de conflictos y mediación. Actualmente realizo un doctorado en métodos alternos de solución de conflictos con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo formación de diplomado en psicología jurídica y forense, formación complementaria en evaluación del riesgo de comportamiento violento, formación complementaria en el tema de psicología forense. Actualmente soy consultor en salud mental y soy psicólogo perito privado. Soy docente e investigador de la Universidad Simón Bolívar y actualmente soy el director de la especialización en criminología y psicología forense de la sede Cúcuta. Así que todos bienvenidos. Vamos a hablar hoy de la psicocriminología del abuso sexual infantil. Así que yo seré el ponente del día de hoy. Hemos tenido ponentes también de otros lugares, de Colombia, otros lugares también de América Latina. Así que hoy seré yo su acompañante. Entonces, aclaro rápidamente, el certificado es opcional. Los demás pueden estar de forma gratuita. Quienes certifiquen, se les va a certificar como seminario. Tendrá un costo de 10,000 pesos para Colombia y $3 desde el extranjero. Así que este es el número de contacto, por favor, para que lo tengan muy presente. Bien, ¿qué tan grave es esta problemática frente al abuso sexual infantil? Una forma de verlo, de la gravedad de este tipo de situaciones frente al tema del abuso sexual, la vamos a encontrar muy probablemente desde los medios de comunicación. Eso sería un factor importante. Vamos a conocer noticias, cada vez que buscamos en Google información sobre abuso sexual, vamos a encontrar noticias a diario, no solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. Ese tipo de situaciones es necesario, es obviamente necesario conocerlo, pero nos está dando una información de lo que podría estar sucediendo realmente y es la cantidad de casos que podrían ocurrir en muchos países. Entonces vamos a ver acá ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, el monstruo de Astente. Este caso fue bastante impactante porque fue un padre que abusó sexualmente de su hija durante más o menos unos 20 años, del cual su hija tuvo hijos de él, precisamente. Fue una situación bastante compleja, hay documental sobre su vida, pero encontramos situaciones donde la maestra abusa sexualmente de varios de sus alumnos en un jardín, encontramos a un abuelo que abusa sexualmente de su nieta, encontramos a un entrenador de fútbol que abusa sexualmente de un estudiante y podemos encontrar variedad de situaciones en donde los menores de edad están siendo abusados sexualmente. Si eso lo comparamos con el tema de las cifras que se reciben actualmente, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que en medicina legal vamos a tener alrededor de unos 26,000 casos donde se hace examen sexológico por un presunto abuso sexual. Es probable que algunos de estos delitos no sean delitos como tal, de pronto se deba a una situación básicamente de una falsa denuncia, pero la mayoría de estos casos suceden a nuestros niños. 87% de estas agresiones o de estos exámenes son practicados a menores de edad, 87.4%. Y si a eso le sumamos el 70% de ese 87% ocurre en el hogar, nos vamos a encontrar con una problemática bastante amplia. Normalmente nosotros tratamos de cuidar a nuestros hijos de lo que podría suceder en el exterior, damos indicaciones a personas conocidas sobre lo que podría suceder en el exterior, pero realmente en muchas ocasiones bajamos la guardia, somos un poco más confiados con lo que podría suceder en el hogar y la mayoría de delitos sexuales ocurren en el hogar. Sí, claro, tenemos miedo de ese agresor que acecha a nuestros niños, que podría atacar en cualquier momento. Sí, es posible. Y frente a ese tema o frente a esta temática, hago una recomendación. El día de hoy, estamos a 30 de octubre, mañana es 31 de octubre, muchas familias van a salir a festejar esta fecha en la cual van a estar sus niños disfrazados, van a encontrarse tumultos de personas, grupos
en donde papás e hijos van a estar de pronto muy ocupados atendiendo diferentes situaciones. Y este tipo de contextos, de festejos en la calle, donde dejamos ir a los niños a pedir dulces solos, este tipo de contextos son aprovechados por agresores de ese tipo, ¿sí? Agresores que acechan, agresores que esperan la oportunidad, que no son cercanos al niño, que realmente tal vez corresponden al 30% de los delitos, pero que en fechas como hoy y mañana es importante que se esté atento. Las autoridades están alertas en estas fechas. ¿Por qué? Porque se incrementan agresiones por desconocidos a menores de edad. Así que la recomendación está allí. Es importante que la tengan en cuenta, ya sea para sus familias o ya sea para las personas que están a su cuidado, pero realmente es muy importante. Son fechas esperadas a veces por agresores sexuales. A veces el hecho de estar disfrazado implica a veces difícilmente reconocer al agresor, difícilmente se puede reconocer al niño al que se está cuidando, porque muchos disfraces son similares, entre otras situaciones. Entonces, haciendo un poco allí la recomendación más por el tema de prevención, mucho cuidado con fechas como hoy y mañana. Bien, volviendo a la temática que nos trae el día de hoy, el 70% de las agresiones sexuales sucede dentro del hogar. Y vamos a ver que las características de ese agresor pues, son bastante particulares. Antes de ello, quisiera aclarar qué se conoce como delito sexual, porque para hablar de delitos sexuales tendríamos que tener claridad que son algunas conductas que se presentan con ciertas características. Entonces, la primera de ellas es diferenciar el acceso carnal de los actos sexuales. El acceso carnal implica penetración de miembro viril o cualquier parte del cuerpo, por vía anal, oral o vaginal. Ese es el acceso carnal. Los actos sexuales pueden ser otro tipo de actos distintos a la penetración. Exhibicionismo, tocamientos, tanto a la víctima como al victimario, entre otras situaciones. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. ¿Tenemos alguna pregunta? No, perfecto. La idea es que si tienen preguntas, vayan realizándolas y vamos a estar muy atentos para poder resolver cualquier inquietud. Bien, entonces continuamos con esta información. Esos serían los dos delitos, por lo menos en Colombia. Tal vez en otros países podrían tener otro tipo de conductas, pero esas serían las dos conductas que entrarían dentro de los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual. ¿Sí? Libertad porque no se puede decidir, el menor no está decidiendo algo que debería decidir en el momento de su vida que crea conveniente. La integridad porque implica que hay una afectación tanto a nivel físico como psicológico como y social y familiar, y a nivel de formación sexual porque indudablemente la formación del niño en el tema sexual cambia, se altera por la acción de una persona, de un agresor. Entonces es importante que diferenciemos que este acceso carnal y el acto sexual terminan afectando estos tres derechos. Ahora, se puede dar de forma violenta o de forma abusiva. ¿Qué significa eso? Que hay agresiones, tanto actos sexuales como acceso carnal, que se pueden dar de forma violenta. La forma violenta implica agresión física o implica también agresión o un tipo de violencia psicológica a través de la amenaza. Cuando hablamos del tema de actos sexuales o acceso carnal abusivo, lo vemos o lo entendemos como la acción que realiza el agresor, básicamente la estrategia que utiliza para convencer al menor de que participe de un juego, de un noviazgo, de una situación que no se nota, primero, violenta, y que a veces el niño no entiende como violencia o no entiende como un delito. Esa estrategia puede ser variada. Normalmente son los juegos, las estrategias para acercarse al menor, juegos de pronto que impliquen contacto físico, entre otros. Incapaz, o una persona podría ser incapaz o puesto en incapacidad de resistir. Ese es otro de los tipos que tiene el Código Penal. Significa que una persona podría tener una condición, y ahora que miremos un poco más adelante, un factor que lleva a que estas conductas se puedan presentar, no es la única, pero que podría incidir bastante, son las características sobre la incapacidad de una persona frente a la condición que tiene una persona.
Frente a esto, implicaría posiblemente que tendría una menor probabilidad de resistirse a ese tipo de agresiones por dificultades a nivel cognitivo o físicas. En algunas situaciones, el agresor podría colocar a esta persona en una condición de incapacidad de resistir. Es decir, la persona no tiene esa incapacidad, se puede generar esa incapacidad. Por ejemplo, la utilización de algún tipo de fármaco, algún tipo de medicina que lleve a que la persona no logre defenderse. ¿Listo? Entonces, acceso carnal y acto sexual son diferentes. Normalmente cuando hablamos del tema en general hablamos de abuso sexual y normalmente el abuso sexual va hacia los actos sexuales, pero aclaro, realmente estamos hablando de acceso carnal o acto sexual con menor de edad. ¿Sí? Estamos hablando de ambas conductas. Las dificultades frente a este tipo de investigaciones pueden ser amplias. Realmente, a menos que la persona tenga un trastorno mental que le impida controlarse o convivirse de ciertos comportamientos, una dificultad para contener su agresión, normalmente, ¿sí? Porque esto no es normal que tenga este trastorno, normalmente lo que encontramos es que en muchos casos de abuso sexual no hay testigos como tal, a excepción de tal vez cámaras, pero no testigos presenciales porque eso es algo de lo que busca el agresor. Precisamente busca espacios donde el niño esté solo, espacios o momentos en que el niño o que no haya otra persona alrededor del niño. Siempre se buscan esos espacios para que no haya testigos, lo cual dificulta la investigación. Normalmente el culpable no confiesa y es muy frecuente escuchar en personas que están siendo acusadas o que están condenadas por delitos sexuales que durante el proceso dicen lo siguiente: si yo lo hubiera hecho, pues yo digo y me voy a la cárcel porque ¿qué más? Pero si yo no lo hice, ¿yo por qué voy a confesar? ¿Sí? Frases como, de verdad, ¿yo para qué me iba a colocar a hacerle eso al niño o a la niña? ¿Yo para qué? ¿Yo qué necesidad tengo de eso? Finalmente, pues va la investigación, continúa y finalmente encontramos que la persona es culpable. No es frecuente que la persona confiese, no es frecuente realmente. Y en otras ocasiones, pues realmente los padres niegan el abuso. ¿Por qué lo niegan? No porque sean padres malos, y eso también es importante entenderlo frente a lo que estamos analizando. Es frecuente que el papá prefiera que eso no haya sucedido, porque implica para la familia cambios a nivel familiar, a nivel estructural, a nivel de relaciones. Pareciera que el abuso sexual, cuando se revela, se convierte en un problema grave para la familia. Lo ideal sería que no hubiera sucedido. Lo ideal sería que el niño haya mentido y lo solucionemos aclarando que mintió. Pero realmente, en muchas ocasiones, el papá preferiría o la mamá preferiría que el delito no hubiera ocurrido. No hubiera ocurrido. ¿Sí? Pero más es por la tranquilidad que podría brindar esto, más no porque de pronto no quieran valorar lo que pasó. Dentro de estas dificultades podríamos encontrar más, y es que a veces la capacidad cognitiva del menor podría verse afectada. Tal vez el niño no tiene la capacidad cognitiva para darnos información específica de lo que sucedió. Si estamos hablando de un niño de 4 años, por ejemplo, llegar a entablar una entrevista forense con un menor de 4 años es muy complicado. Por ello, lo ideal es que sea un niño que tenga una mayor edad, que implique que nos dé mayor información. Es un riesgo a veces, es complicado recoger información de un niño de muy corta edad. Normalmente, si el niño, en algunos casos, podría el niño tener 4 años en adelante, normalmente no se hacen entrevistas a menores de esa edad, precisamente por esa dificultad. ¿Sí? Normalmente no. Ahora, si el niño tiene una facilidad de expresión que implique es el que se puede hacer, perfecto. Pero lo normal o lo general no es, esa es la situación. Tampoco hay una motivación para hablar del suceso. ¿Por qué? Porque el suceso termina generando vergüenza, termina generando miedo, termina generando incomodidad. No, el niño no se siente agradado de contar eso.
Normalmente, para quienes hacen entrevistas forenses, y hay algunas personas que nos acompañan en este momento que se dedican a esta función, no es sencillo ganarse la confianza del niño para hablar de un tema que no quiere tocar, para hablar de un tema que le cuesta, que es incómodo. ¿Qué sucede? El investigador tiene que generar unas habilidades para poder entablar ese rapport con el niño, esa confianza con el niño, ese ambiente agradable para el niño, para que pueda empezar a contar. Pero no es fácil. Eso implica también que el entrevistador tenga unas herramientas importantes allí para trabajar con menores con esta condición. A veces los procedimientos policiales terminan siendo insuficientes. Si encontramos, por ejemplo, la cantidad de delitos sexuales que ocurren en Colombia y encontramos bien, vamos a mirar rápidamente. Aquí hay una pregunta que nos están haciendo en el chat que tiene que ver con lo que estamos hablando. Precisamente dice, wow. Bueno, por acá tenemos la pregunta. Sí, es cierto lo que nos afirma Jorge. Es muy difícil realmente por la edad que tienen los niños, es muy complicado. Eso implica estrategias para poder entender lo que nos quieren decir, estrategias para motivarlos, para que quieran hablar de algo tan complicado que realmente para ellos no es tan sencillo. ¿Cómo se identifica esto? Nos pregunta, bueno, no vemos el nombre, atención, Psycho Kids Call, nos pregunta cómo identificar esta situación. Pues hay varios elementos, ¿no? Recuerden que aquí estamos hablando de varias cosas. Uno, más adelante yo voy a contar acerca de los elementos que podrían indicarnos que hay una situación de abuso sexual más cercano a lo que es la valoración forense, psicológica forense, pero hay que diferenciarlo entonces de lo que es la entrevista forense. ¿Sí? La entrevista forense no es una labor psicológica forense, es una labor policial, de investigación, donde un investigador capacitado y formado en investigación criminal tiene una formación como psicólogo además y tiene una preparación en entrevista forense. La intención, y aquí aclaro, para algunos tal vez es claro, para otros de pronto no tanto, pero quisiera dejar eso también claro. La intención de la valoración psicológica forense es obtener información de la personalidad, información de aspectos psicológicos del niño frente a lo que se supone ha sucedido. El objetivo de la entrevista forense y del investigador criminal es obtener información de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos. Por lo cual, la pregunta de cómo identificarlo, yo lo llevaría más hacia lo que vamos a hablar más adelante desde la evaluación psicológica forense. ¿Sí? Entonces, no voy a entrar todavía en detalle, pero yo podría darles algunos criterios que se podrían tener en cuenta para poder identificar cuando hay una situación de abuso. Entonces, ya en un momento lo comento. Bien, por allí veo que pues están, Mauricio se acaba de conectar, vemos, no sé si ya de pronto Claudia podría haberse conectado, ha tenido dificultades allí, esperemos que sí, espero que sí. Volviendo a retomar, esas dificultades que tienen que ver con el tema de los profesionales que están a cargo de las investigaciones, estamos hablando del grupo policial, a veces resulta bastante complicado, no solamente son los únicos delitos que suceden en Colombia, para los que de pronto están familiarizados con el tema, a veces para los fiscales es tan complejo hacer las investigaciones porque terminan con 200, 300, 400, 500 casos que están activos. Eso implica, o sea, no sé, yo la verdad no entiendo cómo lo hacen. Yo sé que a veces desde el exterior o a veces desde lo privado cuestionamos un poco la labor de la fiscalía, que no hacen, que eso le falta. Creo que el cuestionamiento en algunos temas es importante para mejorar, creo que es necesario, pero también hay que entender las dificultades que se poseen en algunas instituciones, por ejemplo, y eso implica que a veces el investigador quiere hacer mucho, a veces la misma estructura de la organización a veces lo dificulta, a veces los recursos económicos de la misma institución lo dificulta, y eso
a veces no lo tenemos muy en cuenta. Así que pues un saludo especial allí para los compañeros que están allí en la fiscalía. De verdad es una labor compleja y felicitaciones para quienes la vienen realizando. Dentro de los indicadores conductuales, a veces terminan no teniendo un valor relevante y vuelvo y aclaro, la misión o la intención de esa entrevista no es a nivel psicológico, sino es más a nivel de investigación. Ya pues más adelante, cuando se haya la información desde medicina legal frente a la evaluación psicológica forense, habrá pues posibilidades de incluir dentro del proceso esta información. Bueno, por aquí... Ahora, ¿qué situaciones llevan a que se presente el abuso sexual? Perdón, ¿qué entendemos por el abuso sexual? Primero, el abuso sexual lo encontraríamos o lo entenderíamos como la acción que se da con un menor de edad por un parte de un adulto. ¿Qué es lo que hace ese adulto? Termina sustituyendo una fuente de placer por alguien que no le puede cuestionar, que no le puede criticar, que no le puede hacer sentir inseguro de su identidad o incluso de la ejecución sexual. Por ello, es más fácil obligar a una persona por acá Jorge nos dice, se indaga sobre el hecho desde la experiencia de la víctima. Es correcto. Muy bien, Jorge. Excelente comentario. Sí, eso es la información que se recoge a través de lo que ella se supone vivió y nos va a contar un poco de ello. ¿Por qué actúa una persona o cuál es la intención de escoger a un menor? ¿Por qué no escoge a un adulto? Porque el menor precisamente no puede ser una fuente de crítica, no puede ser una fuente de inseguridad. Por el contrario, siempre va a estar por encima del menor ese adulto. Y de esa forma va a tener control sobre la víctima y finalmente va a ser una fuente de placer realmente. Otra situación que podría influir es que el menor no comprende la naturaleza del evento. ¿Qué significa esto? Hay una desventaja psicoevolutiva indudable o indiscutible, y es que vamos a encontrar a un adulto que tiene una experiencia de vida, una experiencia sexual incluso, frente a un menor que no tiene esa experiencia ni tiene ese conocimiento. Frente a esto, entonces, el niño va a vivir una situación, pero esa situación no es básicamente lo que él va a entender como un abuso sexual, Lamentablemente no. Bien, por acá me preguntan desde el chat, desde el teléfono, me preguntan si va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado, claro que sí. Sin embargo, pues vamos a enviarlo a las personas que queden registradas. Ya les voy a enviar el link de registro de quienes estuvieron el día de hoy. Vamos a compartirle también a las personas que se certificaron y incluso ya algunas personas nos cancelaron la certificación. Hay otras que van a esperar. Vamos a dar plazo hasta el día miércoles de la otra semana porque ya vamos a empezar a promocionar el otro evento. Entonces vamos a enviar certificación, vamos a enviar material de consulta, algún libro, algún material que puedan revisar, que complementa lo que voy a dar. Yo realmente voy a dar una información que trato que sea muy completa, pero lamentablemente el tiempo pues, no es el suficiente. Entonces va a quedar grabado, así que quienes de pronto estén el día de hoy, ya sea que cancelen o no cancelen el certificado, van a tener acceso a la grabación. Y obviamente quienes no asistieron el día de hoy, pero que sí cancelaron la certificación, pues se les va a enviar para que lo puedan obviamente visualizar. Así que va a estar grabado, no se preocupen. Bien, Claudia, dice que ya está al tanto de todo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Seguimos entonces hablando de lo siguiente. Esta desventaja psicoevolutiva va a generar que que los menores tengan una mayor probabilidad de ser abusados sexualmente, precisamente a ese factor que es natural en ellos. Y es que no van a entender todas las situaciones. Hablando con varias personas que han sufrido abuso sexual, en muchas de esas ocasiones, sobre todo que pasan al interior de los hogares, a partir de familiares o personas cercanas, la manera en que sucedió el abuso fue a partir de juegos, donde no entendía que era un juego, y es cuando van creciendo, cuando han pasado algunos años, a partir de la información que reciben en el colegio, que básicamente entienden que lo que vivieron fue un abuso sexual.
Entonces, esa estrategia tiene que ver con la desventaja psicoevolutiva. Ahora, precisamente el utilizar juegos implica que muchas personas alrededor no se den cuenta de la situación. Es posible que una mamá no se haya dado cuenta de que su hijo o su hija haya sido violentado por su pareja o por un familiar cercano. Es probable, es probable. ¿Por qué? Porque no es notorio. Recuerden que hablamos que no hay testigos. Ese es un punto. Dos, si hay testigos, básicamente se presenta a través de juegos en donde el niño primero no entiende la situación y dos, el adulto que está observando no entiende que esto tampoco o no le coloca la malicia o la mala intención, solamente lo ve como alguien que juega con un menor de edad y ya. ¿Sí? Incluso a veces una estrategia para con algunos niños es jugar, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Porque ya lo había explicado, pero que llegue a una casa, le dedique más tiempo a un niño, que lleve elementos de juego, que lo haga sentir importante, pues muchas veces a veces el niño lo ve como una manifestación de cariño, de amor, y no logra entender que es una forma de abuso. ¿Listo? Ahora, hay dos elementos importantes que se van a presentar en el abuso sexual. Básicamente, bueno, quienes han de pronto hablado de este tema son Finkelor y Otalin, eh, que hablaban de la asimetría y la coerción, ¿sí? Como un elemento importante dentro del abuso sexual. La asimetría de edad, perdón, tiene que ver con la diferencia que hay entre las edades de dos personas, tanto una adulta como una menor de edad, o un menor de edad. Realmente, el menor de edad no tiene digamos que las herramientas suficientes o el conocimiento suficiente o la comprensión mejor suficiente para entender que lo que sucede es parte de un abuso sexual. Y esto está dado a partir de la simetría. Ahora, eso no va a suceder con el adulto. El adulto realmente sí sabe que esto es una situación de abuso, que se está aprovechando de esa diferencia de edad. La coerción implica un tipo de coacción, es decir, obligar al menor de manera explícita o implícita. Y miren que no necesariamente se utiliza la violencia, pero se puede utilizar, claro. No, dentro de los abusos sexuales dentro de los hogares, o perdón, esa es una situación, pero a veces también lo denomino como abuso sexual con agresores conocidos, porque no necesariamente es en el hogar del niño, podría ser en el hogar de un conocido. Entonces, normalmente no se utiliza la violencia física. No significa que no la haya, pero normalmente no. Bueno, ustedes dirán, pero que haya un acceso, eso ya implica una violación. Perdón, eso ya implica una acción de violencia. Sí, sí, tiene toda la razón. Solo que no quiero detenerme o sea, ya de por sí es violencia, sí, claro que sí, pero el cómo llega a esta forma de violencia es a lo que me refiero. Normalmente cuando son personas conocidas, saben que van a seguir en contacto con el niño, saben que en algún momento el familiar se va a dar cuenta de la situación y va a preguntar qué sucedió, entonces procuran no generar violencia física. La violencia podría ser más de tipo psicológica, como por ejemplo amenazando de muerte al niño o a algún familiar. Entonces le dice al niño, mire, si usted llega a contar, yo voy a matarlo o voy a matar a su mamá, entre otras cosas que puede decir. Esa sería una forma. Otra forma podría ser a través de lo que se vería. Claro, Diego, muy bien. El tema del secreto, claro que sí. El tema del secreto es muy importante porque eso conlleva, miren la diferencia en lo que hablamos al inicio, ¿sí? Frente a los agresores que podrían eh, aprovechar días como el 30 y el 31 de octubre, que preciso cae en un fin de semana. La diferencia es que esa agresión se puede presentar muy posiblemente una vez y no más. La diferencia con lo que estamos hablando de personas conocidas es que la agresión muy posiblemente se va a presentar muchas veces. Y lo que busca el agresor es que el niño guarde el secreto. Y ese guardar el secreto lo va a hacer porque no entiende qué es lo que sucede, no lo ve como algo malo, o dos, porque el agresor se encarga de que el niño no lo cuente. Una forma de manipulación, como les decía, es que le hace sentir mal. Y es, por ejemplo, diciéndole, es que si usted
llega a decirle algo, no nos van a dejar jugar más, o yo no voy a venir a jugar más con usted, o incluso le puedo decir, van a decir que van a mandar a la cárcel. Entonces el niño se siente mal por ello y muy posiblemente no lo va a contar. ¿Por qué? Porque es en realidad, bueno, aquí tenemos, nos cuentan que hay una dificultad de internet de una de las participantes, lamentablemente. Entonces, nuevamente les comento que va a quedar grabada toda la información que vamos a tener hoy, así que para que estén más tranquilos. Entonces, bueno, continuamos entonces con la charla del día de hoy y damos un saludo allí a las personas que nos están escuchando allí desde el chat. Bueno, básicamente entonces podría hacer sentir mal al niño, básicamente, lo hace sentir mal y el niño nunca va a contar lo que sucede, porque sabe que su acción le va a hacer daño al otro y no quiere hacer eso. Tal vez sí reciba daño, pero no quiere hacerle daño al otro y es algo que lamentablemente sucede en muchas ocasiones. Ahora, frente a esto, normalmente la persona cercana actúa con unos pasos o unos acercamientos. Uno de ellos es la seducción. Básicamente, la seducción implica acercarse al niño, ganarse su confianza, jugar con él, hacer que piense que nunca le haría daño, básicamente. Tenemos una pregunta en el chat, creo que dice, se dice algo, nos dice Diego, si dice algo no le van a creer y lo regañan o lo van a dejar de querer. También hay coacción de agredirlo o algún familiar querido, sí, o por parte de algún familiar querido, ¿sí? Claro, muy bien, Diego, muy buen aporte. Esa es una situación que se va a ocurrir muy frecuentemente. ¿Sí? Todas esas estrategias las utiliza. Pero él no lo va a hacer de la noche a la mañana, por eso hablamos de la seducción. La seducción implica ganarse la confianza del niño, acercarse a él, jugar, llevarle regalos, llevarle dinero. Por eso a veces no es recomendable que personas ajenas al hogar le den regalo a los niños o por lo menos les den dinero, porque el niño lo hace ingenuamente, se acerca a ese adulto esperando algún tipo de regalo. Eso le sirve a la persona para ganarse esa confianza, decirle, yo le tengo un regalo, pero vamos a hacer esto, lo otro, y al final va a suceder lo que es la interacción sexual abusiva. Precisamente esa interacción sexual abusiva va relacionada con la seducción. Ya el niño se había perdido como esa reserva, esos límites que había tenido antes, con esta persona no los tiene, porque ve que es de confianza, y ahí es donde se aprovecha por el agresor para generar esa interacción. Dice José Raúl, dice, uno de los factores que hace que el abuso no se descubre es el hecho de que el niño puede creer que lo que le está pasando son muestras de afecto, principalmente cuando el abusador es un familiar cercano. Sí, muy bien, doctor Ordóñez, muy bien. Allí un saludo especial para nuestro doctor Ordóñez, él es psiquiatra, nos ha acompañado o tenemos planeado hacer algunas actividades también junto a él. Excelente, gracias allí por acompañarnos. Sí, es cierto. Realmente el niño no lo ve de esa manera, el niño lo puede entender solamente como afecto, realmente lo entiende como una forma de cariño. Y aquí también radica el error de la familia de aclarar qué es cariño y qué son tocamientos abusivos. Lamentablemente ese es un tema que poco se aborda porque da miedo a los papás hablar de ese tema, porque de pronto le va a dar curiosidad al niño y no queremos generar eso y dejamos al niño en la ignorancia y otra persona la aprovecha, lamentablemente. Por eso las capacitaciones con menores de edad en los colegios, en los jardines infantiles, son fenomenales porque le dan información al niño. Claro, ojalá pudiéramos capacitar a los papás para que ellos den esa información. A veces los papás no van a ¿cómo es que se llama esto? Las escuelas de padres. A veces lamentablemente no es frecuente la asistencia, pero con los niños sí se puede trabajar. Así que, muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, continuamos entonces con una tercera fase, que es la instauración del secreto. Diego nos hablaba un poco acerca de ello, y resulta que cuando el secreto se presenta, es a raíz de todas las amenazas que se plantean, la manipulación que se hace con el niño, y el niño no va a contar esa información. El niño por sí solo no la va a contar. Básicamente se va a dar una revelación
Esa revelación se da básicamente por dos situaciones. Una, porque finalmente el niño no soporta las agresiones y entiendan que la agresión puede volverse algo frecuente, la agresión puede implicar un nivel de violencia un poco más amplio o de violencia en el tipo de acceso, de acercamiento al niño. Tal vez al principio eran tocamientos, luego se convierte en acceso carnal, es decir, penetración. Y eso implica que llega un momento en donde el niño no soporta más y termina revelando la información a un profesor, a alguien cercano, a un tío, a alguien que le escucha y le entiende o que, entre comillas, le representa esa confianza. En el caso que lo haya, porque hay casos en donde no hay nadie cercano y básicamente la forma en que se revela es porque los papás se dan cuenta que el comportamiento del niño ha cambiado, es un poco diferente. Ahora que hablemos de los criterios que se tienen en cuenta, pues vamos a tener en cuenta algunos de ellos, pero básicamente pues lo puedo resumir en que el niño ya no es como era antes. El niño cambia su comportamiento, el niño se aísla, el niño empieza a ser más inseguro, más temeroso, entre otras situaciones allí. Ahí es cuando los papás hablan con el niño, le preguntan, le cuestionan, prácticamente le interrogan y el niño termina revelando la información. Bueno, aquí podrían pues darse otras situaciones y es que el papá se da cuenta simplemente porque el niño es pequeño, lo está bañando o el niño tiene alguna dificultad de pronto física, algún dolor y en esa revisión se dan cuenta que algo malo está pasando y es cuando se habla con el niño y se cuenta esta situación. Bueno, básicamente aquí les dice, hay dos comentarios. Bien, Claudia dice, si un niño de 13 años abusa de una niña de 7 años en Colombia, ¿qué hace la ley colombiana? Wow, pregunta compleja. Voy a responderla y ya paso entonces a las otras dos intervenciones que están ahí. Claudia, si estamos hablando de un menor de 14 años en Colombia, es decir, para el caso creo que se aplica porque tiene 13 años, sí, un menor de 14 años en Colombia no recibe ningún tipo de sanción. Básicamente lo que, bueno, a ver, le explico porque podríamos decir que la ley es un poco flexible, pero allí se está entendiendo que este menor de edad de 13 años es alguien que pudo haber sido vulnerado y por eso está repitiendo esa agresión que recibió. Básicamente, ¿qué se hace? ¿No? Y es la pregunta. Pues entraría a funcionar lo que es bienestar familiar y se haría un restablecimiento de derechos. Se indaga cómo es la situación del menor. ¿Hay alguien cercano que pudiera estar generando ese abuso? ¿Hay alguien cercano que está mostrando información de pornografía, de videos de pronto de contacto sexual, que implica que el niño está repitiendo esas acciones ahora con un menor de edad? Porque eso sería una forma también de abuso. Eso es lo que se indagaría. El menor de 13 años no recibiría sanción. Básicamente recibes una atención, una cobertura, es revisar qué le está pasando para que haya cometido esa conducta. Así que el bienestar familiar actuaría en estos dos casos, tanto con la víctima y quien se supone sería el victimario, que realmente para el Estado colombiano sería otra víctima también. Ahora, aunque la pregunta no está allí, ¿qué pasaría si el menor sí tiene 14 años? Ahí entraría a funcionar lo que es el sistema de responsabilidad penal adolescente. En Colombia establece que cualquier conducta, como un delito sexual, un homicidio, cualquier conducta delictiva, recibe una sanción que puede ser en varios niveles. Podría ir desde la amonestación verbal a incluso trabajo social, pero para los casos un poco más complejos como delitos sexuales, ya podríamos hablar de una internación en casa de estudio o trabajo, es decir, en un lugar donde se le dé un acompañamiento al menor el tiempo aproximado serían alrededor de unos 5 años o máximo 8 años para el tema de los delitos sexuales. ¿Sí? Esa sería, digamos que la acción que se daría a ese menor de edad. Ese sería el máximo. Si tiene 17 años, la misma situación. A diferencia, si tiene 14, 17, la misma situación. Máximo 8 años, creo que hasta los 23 años están en estos establecimientos, por lo cual estaríamos hablando que de 17 a 23 son 6 años, solamente estaría 6 de la sanción total, solo 6. Y luego saldría sin antecedentes porque los menores, pues dentro de la misma ley de infancia y adolescencia, les protege de esa forma. Pero bueno, eso creo que eso que acabo de decir podría
abrir una discusión mucho más amplia, pero pues no vamos a detenernos en ella como tal. Pero bien, excelente pregunta, muchas gracias. También encontramos una pregunta que me dice, wow, hay varios comentarios allí en el chat. Dice Sandra, la falta de comunicación, la no confianza genera en ocasiones que los niños tengan miedo o reservas de expresar ciertas situaciones, más cuando están en un hogar agresivo. Es cierto, Sandra, precisamente esos son los elementos que les mostraré más adelante de cómo podría esos ambientes generar o propiciar finalmente abusos sexuales. Dice Jorge, el CESPA se encarga el CESPA frente al tema de lo que es la sanción como tal, implicaría pues ese proceso, ¿no? Como tal. La sanción del menor de 14 años hasta los 17, antes de los 18, 17 con 11 meses y 29 días más o menos. Dice Diego, en el caso, por ejemplo, de congéneres menores de poca diferencia de edad, pero uno induce al otro. Vuelvo y repito, si son menores de edad, si estamos hablando de menores de edad que tienen edades cercanas, de menores de 14 años, no hay sanción como tal. Si estamos hablando de una situación de mayor de 14 años, de pronto él tiene 14 o 15 años, ya tiene 15, él tiene 14, ahí no hay inconveniente, no es delito. ¿Por qué? Porque hay algo que dice la ley colombiana que dice lo siguiente, y es que a partir de los 14 años hay consentimiento para el tema pues el tema sexual, el tener relaciones sexuales. Así que sería de mutuo acuerdo y no hay inconveniente. Ahora, si esa niña dice, es más, ambos tienen 14 años, pero si ella o él dicen que uno le agredió sexualmente, automáticamente lo que habíamos expresado, habíamos dicho, y es que hay una sanción para ese menor. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí Claudia hace un comentario frente al bienestar. Lamentablemente hay situaciones en donde sí pudiera haber demoras, en otros pareciera que se hace una actuación adecuada. He conocido algunos casos donde finalmente se hizo una muy buena labor por bienestar familiar. Tengo incluso algunos conocidos en bienestar familiar que son muy responsables con su trabajo, pero que a veces sí, claro, a veces digamos que los procesos son muy demorados a veces y eso dificulta realmente, ¿sí? Sí, creo que en eso coincido también, en algunos casos puede llegar a pasar. ¿Un niño abusado en su adultez podría ser un abusador sexual? Muy buena pregunta. Es un factor que se podría tener en cuenta. Pero aclaro, Natalia, no todas las personas que han sido abusados sexualmente se convierten en abusadores. No todos. Algunos de ellos, y si estamos hablando de personas que han sido condenadas por este delito, algunos de ellos fueron abusados sexualmente, algunos otros están condenados, pero no fueron abusados sexualmente. Por lo que, ¿qué significa esa respuesta de pronto tan poco concreta? Lo siguiente, es un factor que se tiene en cuenta. Podría ser un factor de riesgo para un agresor, pero no es un determinante para esa agresión. ¿Sí? No es un determinante, pero sí es un factor de riesgo. Ahora, si ese factor de riesgo lo sumamos a otros factores de riesgo, entonces incrementamos la posibilidad de que esto pueda suceder. Dice Jessica, hola Jessica, un saludo especial para Jessica. Jessica nos ha acompañado también, bueno, y Claudia también en varios eventos, en varias capacitaciones que hemos realizado. Jessica está, creo que en Popayán, un saludo especial. Y Claudia creo que está en Armenia, un saludo especial también para ambas. Pregunta Jessica, en caso de ser un niño de 12 años y la hermana de 5, ¿ICF debe separar a los niños? Dependerá del caso realmente. ¿Cuál es la situación que implique? Porque puede ser que ambos niños pudieran ser víctimas del mismo adulto del que están a cargo. Eso implica que separarlos podría ser mucho más complejo, porque bueno, estoy aquí pensando en un panorama o en una situación, es la que me estoy imaginando, que este niño que está repitiendo la situación ha sido víctima de abuso sexual, pero realmente lo hace desde el desconocimiento, desde esa diferencia psicoevolutiva. La intención no es agredir, simplemente repite una acción, por lo cual separarlos podría no ser adecuado para ambos, porque podrían ser de apoyo. Entonces, habría que analizar la situación.
ambos, o sea, ¿alguien representa peligro para el otro realmente? O el peligro lo representa un adulto, porque si es el adulto, a ese es el que hay que separar y a ellos brindarles atención psicológica, acompañamiento psicosocial frente a lo que ha sucedido. De lo contrario, vuelvo y repito, podríamos hacer más daño que beneficio. Perfecto. Listo, creo que hayan terminado entonces las preguntas. Ah, no, aquí hay otra. Dice Melina, ¿cómo ayudar a alguien que fue abusado en la infancia y no supera la culpa de nunca haber contado? Eso es un proceso complicado porque requiere de tiempo. Normalmente esa culpa termina generando unas consecuencias en las personas. Realmente hay personas que dicen que no les ha afectado, ¿sí? Podrían decir que son así y ya, pero lo que sí se ha encontrado, y personalmente lo digo porque he tenido varios casos de abuso sexual, desde, pues obviamente desde el tema forense, pero también desde la atención clínica, en donde ya no nos interesa el tema del delito, sino cómo poder ayudar a la persona. He tenido varios de estas experiencias y finalmente lo que yo encuentro es que esta persona, sea hombre o mujer, ha tenido una serie de formas de afrontar lo que le había sucedido. Dentro de esas formas podría ser volverse agresivo, ser una persona muy insegura, ser una persona incluso con tendencia a la depresión. El tema incluso de la orientación sexual podría haberse afectado. En este momento tengo un caso similar donde hay una confusión frente a la sexualidad su orientación sexual frente al abuso recibido. Entonces, son muchas formas de manifestar esta situación y realmente uno de esos factores que incide en ese comportamiento y en esa forma de afrontarlo tiene que ver con el sentimiento de culpa. Porque, y sobre todo con el tema de la rabia, la agresión, porque la agresión que es con los demás, en realidad es una agresión o es una rabia que siente hacia sí mismo por no hacer algo distinto, por permitirlo, por ser tan tonto, por ser tan bobo, por permitirlo finalmente. Y hasta que no se trabaje esto, la persona no va a tener realmente tranquilidad. Entonces, esta es una situación compleja. Realmente los casos de abuso sexual implican un acompañamiento un poco extenso para que haya mejoría y haya un alivio frente a lo que viene sucediendo. Bien, en el caso de que no se detecte que ese menor de 14 años sufrió alguna agresión o no existe algún precedente, pregunta María Alejandra Ramírez. Si estamos hablando menor de 14 años, es decir, no tiene los 14 años y comete esta acción, pues podríamos pensar, o básicamente lo que se llegará a pensar es que su capacidad de entendimiento, su capacidad cognitiva, ¿sí? Su capacidad de comprensión no es la misma que la de un adulto, por lo cual incluso la misma ley dice que tiene que tener más de 14 años, por lo cual se le va a tratar como una víctima o más como una persona que requiere de una atención. Se le brindaría una atención psicológica para que estos comportamientos no se conviertan en algo frecuente en él, pero no hay sanción independiente de si hay algún abuso que se detecte o no, no hay sanción porque realmente lo que se piensa es que ese menor de 13 años o incluso de menor edad, pues no tiene los elementos suficientes para entender que de esta forma está dañando a otro. Recuerde que cuando hablamos de la capacidad cognitiva, ¿sí? Estamos entendiendo esa capacidad para entender que lo que yo hago está mal y que a su vez podría tener una sanción. En este caso, el menor de 13 años podría actuar y no darse cuenta de ello. Bueno, es lo que está establecido por ley. Ahora, podríamos encontrar una discusión un poco amplia, de pronto en algunos escritos, en donde encontraríamos que de pronto a partir del desarrollo evolutivo de cada persona, de la experiencia de cada persona, pues podría haber un entendimiento distinto en un menor de 12 años a uno de 15. Podría entender más el de 12 a partir de la experiencia y de lo que ha vivido que el de 15. Eso se podría discutir y podríamos hablar, por ejemplo, de Piaget, de Vygotsky, que habla del desarrollo proximal, incluso habla de que el desarrollo de las personas podría ser diferente dependiendo de algunas circunstancias del contexto. Entonces, y por ahí podríamos discutir mucho el tema, pero realmente para la legislación colombiana en particular funcionaría de esa manera. Bueno, entonces, perfecto. Entonces, les decía, creo que Diego, sí, bien, aquí está, bien, Dulce, bienvenida, también ha participado en algunos eventos de
de Psicorred. ¿A qué edad se puede explicar al niño o niña sobre las partes de su cuerpo y su funcionalidad para la prevención del abuso? Yo creo que desde el mismo forma estoy hablando de que el niño aprende a hablar, se le enseñan las partes del cuerpo. Y sería adecuado que le llamen las partes del cuerpo como debe llamársele, no como el pajarito, el pipí, no, las cosas como se le llaman, básicamente. Entonces, yo diría que de que aprenden a hablar se le empieza a informar cuáles son las partes del cuerpo. Obviamente, en la medida que vaya creciendo el niño y va entendiendo algunas cosas, se le puede explicar: la cola no te la toca a nadie, pipí no te toca a nadie, mamá de pronto o papá cuando te baña. O sea, toda esa información se le explica al niño en la forma que lo entiende para que se vaya dando la prevención. Eso bastaría, ¿sí? O sea, empezaríamos por allí, pero obviamente se le van a dar más detalles en la medida que el niño sea más grande. Y con Diego, y bueno, finalizo con esto y continúo porque hay mucho material y luego pues ya miraré las preguntas y las responderé en otro espacio. Creo que este fue un pequeño espacio que nos dimos para preguntas. ¿Se podría decir que aquel menor de 14 años que abusa a otro menor de 14 años sería que replica el abuso que estaría recibiendo también? Es posible, pero es que no entiendo cuando me dicen menor de 14 años, no sé si es alguien que tiene menos de 14 años. Si es así, creo que si es la pregunta de Diego, sí, efectivamente eso se asume que la persona que tiene menos de 14 años pues estaría expresando alguna situación que ha vivido realmente, ¿sí? Eso se pensaría. Ahora, si es una persona, un menor de edad que tiene 14 años en adelante, pues encontraríamos que es una situación que podría haber replicado o no necesariamente replicado, simplemente es un mal manejo de sus impulsos y decidió de pronto realizarlo porque así lo creyó conveniente y obviamente merece una sanción. Listo, entonces, claro que sí, Claudia. El tema de los genitales y el nombre es muy importante, sobre todo cuando hablamos de la entrevista forense. Hay niños que empiezan a llamar las cosas de una forma y otra, y bueno, los investigadores que se encargan de este tipo de procesos, pues obviamente van a tener que entender muchas cosas para entender la familia y entender que lo que contó pues tiene que ver con un abuso, porque a veces las familias le llaman de muchas cosas. Hay muchos ejemplos de formas extrañas a los genitales. Esa es una situación que ocurre muy frecuentemente. Listo, entonces continuamos allí frente a lo que veníamos hablando y frente a esto, bueno, voy a hacer aquí un paréntesis. Les recuerdo de dos actividades que están programadas. Una, el próximo 13 de noviembre a las 3 de la tarde, que es un sábado, voy a estar hablando acerca del ciberagresor sexual. ¿Quién es el ciberagresor sexual? Es aquella persona que actúa a través de medios tecnológicos para agredir sexualmente a menores de edad. Es decir, es otro tipo de agresor. Por eso incluso yo lo llamo en esa charla como el nuevo depredador. Es un nuevo depredador. Hay unas características, que es importante que ustedes conozcan. Eso será el próximo sábado 3 de la tarde, sábado 13 de noviembre, 3 de la tarde. Va a tener certificación para quienes quieran pagarlo, ¿sí? No hay inconveniente. Quienes quieran entrar gratis lo hacen. Por favor, les pedimos, ayúdenos a compartir un poco la información de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram. Sé que algunos ya nos siguen, en YouTube también nos siguen. Y allí pues vamos a llegar a más personas que conozcan lo que estamos haciendo, que puedan capacitarse. Vuelvo y repito, muchas de esas capacitaciones son gratuitas. Ya quien de pronto para su hoja de vida, para su formación o lo que quieren de pronto están haciendo a nivel vuelvo y repito, de su proyección profesional, quieren certificarlo con mucho gusto y se deja un precio muy económico. Así que invitados totalmente a el evento de este sábado 13 de noviembre. El ciberagresor sexual. Y tenemos el 27 de noviembre, vamos a cerrar el año, porque es que después es muy complicado por el tema de fin de año, cierre de notas, cierre de una serie de cosas allí, a veces que tengan el tiempo. Por ello vamos a hacerlo en noviembre y tenemos el primer simposio internacional sobre conducta criminal. Queremos hacer algo distinto, hasta ahora no lo hemos hecho, así que están totalmente invitados. El costo para participar está económico, 25,000 pesos, para que ustedes participen, inviten a sus amigos y se certifiquen. Obviamente allí el certificado está incluido con los 25,000 pesos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver unas ponencias a lo largo del sábado 27 de noviembre, en donde vamos a tener ponentes de Chile, México, España y Colombia, por supuesto.
3 ponencias que ya tenemos confirmadas, estamos pidiendo ponencias nuevas, ponencias distintas, a veces lo que nos han dicho, a veces vamos a algunas capacitaciones en otros lugares y ya escuchamos a la misma persona hablar de lo mismo, queremos escuchar algo diferente, genial, eso es lo que queremos hacer. Vamos a estar hablando de un tema que son vamos a hacer el análisis criminológico de los agresores con agentes químicos. Ese es un tema que poco se ha trabajado, vamos a estarlo trabajando. 2, vamos a estar trabajando el tema de lo que es la delincuencia organizada, las organizaciones criminales de narcotráfico que han estado afectando a varios países, en particular Colombia. Esta ponencia viene de México, una compañera, una gran profesional, nos va a acompañar sobre esta temática de lo que sucede en México y que realmente para los que están en Colombia, veo que también tenemos personas que nos acompañan desde Venezuela, habían algunas personas registradas desde Perú, no sé si ya están conectadas, teníamos personas registradas desde México, desde Bolivia, de Estados Unidos, desde Uruguay, no sé si están conectados, la verdad, pues si están allí, pues chévere conocerlo. Vamos entonces a estar hablando de cómo, por lo menos para Colombia, cómo se ha venido permeando algunas de estas organizaciones desde México hasta Colombia. Y tenemos también una muy interesante para los que les gusta el tema de perfil criminal, y sé que hay algunos que se han venido capacitando con ese tema, pero queremos hacer algo diferente, ¿sí? Creo que ya hemos hablado mucho de los perfiles criminales, hemos tenido aquí a algunos expertos, pues vamos a hablar de los perfiles criminales en relación a la escena del delito, pero en casos de simulación. Atención con esto porque no es la información que siempre de pronto se ha proyectado, es una información distinta. Casos de simulación. Vamos a hacer análisis de la escena a través de casos de simulación, en situaciones de casos de simulación. Así que ahí van 3 de las ponencias, nos faltan 2 más, así que totalmente invitados. ¿Listo? Bueno, este pequeño paréntesis para este comercial. Y continuamos con lo que es la psicocriminología. Básicamente la psicocriminología quiere entender entonces a las víctimas y a los victimarios en relación a qué? Al diagnóstico, ¿sí? Al diagnóstico de ambos, porque efectivamente una situación de abuso sexual lleva a que las víctimas puedan vivir una serie de trastornos y manifestaciones que nos pueda llevar a hablar de un diagnóstico finalmente. Lo mismo el pronóstico para poder trabajar con ellas o tratarlas implica cómo va a ser finalmente, cómo se va a manejar estos casos. Eso implica, por ejemplo, tenerlo muy en cuenta para el tema de la atención que se brinda desde algunas instituciones. Si bien pueden tener una atención psicojurídica, implica también un manejo de acompañamiento frente a lo que viene sucediendo. No basta simplemente con el diagnóstico y a veces nos quedamos en eso. Un diagnóstico para el tema forense. Obviamente, si estamos actuando como psicólogos forenses, pues hasta ahí llegaría nuestra actuación, pero lo hablo en general para quienes de pronto nos están acompañando y trabajan en otras instituciones. El pronóstico es importante conocerlo. ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere para ello? Y finalmente, el tratamiento que vamos a dar. Todo esto también implica un conocimiento para los victimarios, diagnóstico, pronóstico, ¿qué va a suceder? ¿Podrían volver a delinquir? Eso implicaría un tema incluso que no lo hemos trabajado desde aquí, lo hemos trabajado más desde algunas clases, por ejemplo, en especialización de criminología, y es la evaluación del riesgo de violencia, por ejemplo, sexual, ¿sí? ¿Cómo una persona podemos pronosticar? Eso no significa que se vayan a convertir en agresores sexuales o que vayan a repetir la conducta, pero sí es un pronóstico de lo que podría llegar a suceder. Eso se llama valoración del riesgo. Y eso, bueno, eso podría ser una capacitación próxima. Ya miraremos si de pronto ustedes me comentan, queremos saber un poco de eso, lo hacemos, claro que sí. Y eso es muy importante porque eso implica qué manejo se le va a dar a la persona dentro de la misma prisión. ¿Para qué? Para hablar de un tratamiento. ¿Qué tratamientos se hacen en Colombia frente a abuso sexual o frente a los que son delitos sexuales? Pues hay varios. Algunos de ellos se aplican, algunos de ellos no se aplican, algunos de ellos terminan siendo aplicados por practicantes de psicología, lo cual no quiero escuchar, o sea, no sé, esto que digo no quiero que se escuche mal. Yo pues tengo a mis estudiantes de psicología y creo que están con una muy buena formación, pero la población de delincuentes sexuales es una población compleja de trabajar. Dejar esta labor solamente a los estudiantes de últimos años, de últimos semestres, me parece un poco arriesgado. No porque no puedan hacerlo, es posible que lo puedan hacer,
pero necesitan de un profesional que tenga mayor conocimiento para que esto termine siendo adecuado. De lo contrario, podría ser una labor que se realiza y que da resultados y que da metas dentro de la misma situación, de misma organización del IMPEC, pero que al final no sirve de mucho. Entonces, bueno, es una recomendación que a veces suelo dar. No hablo de la mala formación de los estudiantes porque creo que están preparados para ello, pero la población es compleja, es muy compleja. Ahora, esto que estoy hablando implica que se puedan diseñar políticas criminológicas de prevención en general para que no se repita la agresión o para que no se dé la agresión de parte de los victimarios, pero también para que no hayan víctimas de este delito. Sí, hay por allí preguntas, no he visto el chat. Vamos a ver el chat en este momento. Bueno, aquí están, bien, aquí están algunas personas que nos acompañan. Excelente. Gloria Torres, bienvenida, doctora. Ella es abogada y me está acompañando en el día de hoy. Por allí estuve viendo su Instagram, y así que excelente. Creo que es una labor también importante desde allí, frente a la prevención. Excelente labor. Muchas gracias por acompañarnos acá, por este voto de confianza. Muchísimas gracias. Bien, entonces, bueno, veo que hay varios interesados en la temática de lo que hemos hablado. Ojalá puedan acompañarnos. Y nos dice Chiley que está en Estados Unidos. Genial, Chiley también estuvo en una capacitación sobre autopsia psicológica que estuvimos con Francisco Ceballos. Creo que Gloria Torres también nos acompañó. Bueno, hay varios que nos acompañaron. Excelente. De verdad que nos agrada mucho esto. Bien, Gloria. Bueno, genial, Gloria. Creo que eso es una labor que es muy importante realizar, es cierto. Así que, bueno, continuamos entonces hablando aquí de uno de los temas frente a lo que podríamos hablar del wow. No sé si escucharon ese trueno, está lloviendo en Cúcuta. Hemos tenido en los últimos días, en las últimas semanas, bastante lluvia. Esperemos que eso no nos afecte nuestra transmisión. Así que, qué rico que llueva, qué rico. Bueno, un elemento importante dentro del perfil de los agresores sexuales es el tema de la pedofilia, pero hago una aclaración. No todos los agresores sexuales o no todos los delincuentes sexuales son pedófilos. ¿Por qué hago esta aclaración? Puede ser que sea un delincuente con menores de edad, pero no necesariamente son pedófilos. Y hago esta aclaración antes de continuar por lo siguiente. Por lo menos en Colombia tenemos algo que se llama la explotación sexual infantil. Y podemos encontrar que algunas personas suelen explotar a personas menores de edad con fines de lucro, aunque no tengan ese interés sexual por los menores. Es decir, los utilizan como un medio para ganar dinero, pero no es para satisfacción sexual de ellos. Por lo cual hago esta aclaración porque en lo que hemos encontrado últimamente en los cambios de estos agresores, encontramos a personas que graban, por ejemplo, a sus hijos mientras son violentados sexualmente para vender esta información. Tal vez no violenta el padre o la madre, incluso hay un caso de una mamá, y esto está en noticias, si lo quieren revisar en Google van a encontrarlo. Una mamá que hace poco fue condenada precisamente porque grabó a su hija mientras era violentada sexualmente, y esta información pues lo transmitió, lo compartió por WhatsApp. Tal vez ella no sea pedófila, pero sí es una delincuente sexual. ¿Sí? Hago esa aclaración más de tipo, de pronto, legal, ¿sí? Normativo. Y ahora sí vamos con el tema de la pedofilia. En los casos de los agresores, los agresores que tienen la pedofilia, pues hago la aclaración. La pedofilia es un trastorno mental que puede fluctuar y puede subir y puede disminuir. Lo que hemos encontrado normalmente es que la persona con el tiempo podría perder ese interés en los menores, es decir, con la edad podría disminuir. Sin embargo, hay casos en donde adultos mayores podrían seguir cometiendo o tener ese tipo de interés, ¿sí? Digo, no cometiendo, digo teniendo ese tipo de interés porque, aclaro, la pedofilia es la atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niños o adolescentes. No necesariamente va seguida de la acción. Y aclaro esto porque normalmente cuando hablo de la pedofilia, las personas lo relacionan con delincuente sexual. El pedófilo no es un delincuente sexual aún, a menos que tenga una acción
que esté contemplada dentro de los códigos penales. ¿Recuerdan que hablamos del Código Penal? Bueno, lo hablaba por eso. Hay varias conductas que están dentro del Código Penal. Si la acción de este pedófilo va hacia una de estas conductas, se va a convertir en un delincuente. Si solamente se queda en un interés sexual, por ejemplo, esta persona va a un parque, hay niños y niñas que juegan, suponiendo, coloco el ejemplo, que a este señor le gusten las niñas de 5 años, de 6 años, las niñas a veces van en faldita a los juegos, a las, ¿cómo se llama esto? A los juegos de niños, ¿sí? A los juegos de niños, juegos infantiles. Resulta que la niña en faldita de pronto se lanza por el tobogán o se sube a otro lugar y de pronto la niña pues no tiene esa malicia o no tiene como esos cuidados, de pronto se le levanta la faldita y a esta persona pues digamos que está esperando eso, puede ser que en ese momento esté sintiendo mucho placer de lo que está viendo, aunque no es mayor situación de abuso, simplemente es lo que está sucediendo y él es un espectador, no únicamente. O sea, lo que quiero aclarar es que no está haciendo él nada, simplemente es un espectador, pero podría generarle placer porque a él le gusta ver eso. La pregunta ¿es un delito? No, hasta ahí no es un delito. Ahora, si se acerca al menor, si hace algún tipo de tocamiento, si se lleva al niño, bueno, en fin, ya podríamos hablar de un delito. Hago esta aclaración porque los pedófilos no necesariamente llegan a la acción. Ahora, puede ser que ustedes piensen, y es cierto, puede ser que piensen que es muy probable que una persona que siempre siente ese interés por menores en algún momento va a ceder a esas intenciones o a esos motivos. Sí, es muy probable, pero no significa que todos lo hagan. No significa que todos lo hagan. Hablaba yo con una persona hace algún tiempo que tenía esta característica, me lo confesaba. Él me decía que no había tenido ningún tipo de acercamiento a menores, pero que él, por ejemplo, evitaba ir a lugares donde hubieran niños, por ejemplo, piscinas. Él decía que a veces las mamás desvestían a los niños allí porque eran niños pequeños y que para él eso le generaba pensamientos, sensaciones, y decía él que prefería no ir a estos lugares para evitar ese tipo de situaciones, porque no sabía qué podía hacer en algún momento. ¿Sí? Con esta persona pues no he tenido contacto, no sé qué ha pasado de su vida, pero cuando yo lo conocí no era un delincuente, es posible que aún no lo sea. Hago esa aclaración allí, porque sí es importante que lo diferenciemos. ¿Sí? Pedofilia es un interés sexual. Ahora, esta condición debe presentarse al menos 6 meses y son, claro, están seguidas de intensas fantasías, muy recurrentes, hay excitación sexual, lo que le habíamos hablado hace un momento, hay deseos sexuales y eso podría implicar comportamientos con niños o con preadolescentes. Esa pedofilia podría ser exclusiva o no exclusiva. ¿Qué significa exclusiva? Que la persona solamente tiene interés por menores de edad. La no exclusiva tiene en cuenta que tiene gustos por adultos y también por menores de edad. Por eso a veces se podrían confundir y a veces las personas o los agresores dirían, no, pero si yo tengo a mi novia, tengo a mi esposa, ¿cómo voy a pensar yo en algo como eso? Porque realmente no es excluyente. Realmente puede pasar que tenga interés por adultos, excitación y también con menores de edad. Claro, la efedofilia es el interés por los adolescentes, la efedofilia. Y la pederastia, que es la acción de tener relaciones sexuales con menores, ya es una parafilia también, que ya se convierte en un delito de acceso carnal, puede ser intrafamiliar o extrafamiliar. Ahora, ¿quiénes son entonces los agresores sexuales? ¿Quiénes son? Realmente puede ser cualquiera. Vamos a encontrar que hay hombres y hay mujeres que cometen acciones delictivas. ¿Recuerdan en el inicio que mostraba una noticia de una profesora que agredía sexualmente a sus estudiantes de preescolar? Bueno, sí, a veces, bueno, yo creo que las autoridades ya han ido cambiando un poco el esquema, pero hasta hace algunos años era inconcebible que una mujer pudiera ser acusada de delito sexual, como que no se entendía, no era posible. Realmente, pues eso ha cambiado. ¿Qué influyó en esto? Realmente no hay muchas investigaciones sobre la mujer delincuente sexual. Si vamos a buscar, por ejemplo, libros en Latinoamérica, no los vamos a conseguir con mucha facilidad.
Normalmente hemos hecho una búsqueda y hemos generado investigaciones sobre agresores hombres, y ahí creo que la comunidad científica, creo que tengo algunos asistentes allí que han venido trabajando el tema, nos hemos dedicado más al tema de los hombres, tal vez por la frecuencia de estos delitos, y hemos dejado de lado a las mujeres delincuentes sexuales. En países como Inglaterra, realmente hay publicaciones, hay literatura que nos habla de la mujer que es, o que sí que es agresora sexual. Creo que uno de los libros se llama Offenser, Woman Offenser, no, perdón, Offenser Woman. Bueno, disculpen mi inglés allí, por ahí tenía algunas imágenes de algunos de esos textos que podrían servir para que pudiéramos ampliar un poco más el conocimiento. Realmente no es mucho lo que encontramos sobre esta circunstancia de mujeres agresoras sexuales. No es mucho no son muchas las situaciones. Sí, de pronto a nivel de conocimiento de casos donde manifiesta alguna u otra persona que quien había sido el agresor era una mujer, pero realmente a nivel de investigación poco se ha hecho. Podrían ser incluso heterosexuales y homosexuales. Estamos hablando de mujeres y hombres que son, su orientación sexual podría ser cualquiera de las dos. Eso no implica, ¿sí?, que haya diferencias. Al contrario, es una situación que podría presentarse muy frecuentemente en agresores sexuales. Un elemento importante: los hombres que abusaron sexualmente de niños eran más probable que agredieran a sus hijastros o parientes lejanos. Y las mujeres que tenían mayor probabilidad de atacar a niños normalmente atacaban o agredían sexualmente a sus propios hijos, a hijos biológicos o que estaban a su cuidado. ¿Sí? Esta es una información que nos da estos autores, que son Johansson y Fremow, en el 2009, que encuentran estas particularidades o estas diferencias, ¿cierto? Que hemos hablado como lo general, pero sí habrían diferencias en hombres y mujeres que practican este tipo de acciones. Podemos hablar también de que hay hombres o mujeres adultos o menores de edad. Esta persona que sale aquí en pantalla, llena de diapositiva, es una persona transgénero que fue detenida por agresión sexual a una niña de 5 años que cuidaba. Le contrataron a esta persona para cuidar y generó abuso sexual, tocamientos. Al lado derecho encontramos a una persona que ha sido detenida. Él agredió sexualmente a su nieta, una niña pequeña, la agrede sexualmente. O sea, es un adulto también. Y encontramos a un menor de edad, ¿sí?, que es en la parte inferior. Encontramos a un menor de edad que agredió sexualmente a su hermana. Este menor de edad tiene alrededor de unos 16 años y su hermana tenía 11 años. Entonces, realmente, si buscáramos un perfil específico, es muy complicado. Es muy complicado, porque no podríamos hablar de, por lo menos a nivel sociodemográfico, de particularidades. Cualquiera podría ser agresor sexual. Joven, viejo, orientación sexual distinta, percepción de género distinta, hombres o mujeres, en fin, todos ellos podrían ser agresores sexuales. Características que sí podríamos encontrar es que normalmente podemos encontrar, o el promedio está en los 30 años. Son personas que pueden ser de cualquier raza, credo religioso, o interés político diverso. Cualquiera de ellos podría ser un agresor sexual, y algunos de ellos podrían ser solteros o casados. Eso tampoco implica diferencias en los agresores. Aquí seguimos hablando de generalidades. ¿Qué se debe tener en cuenta frente a esto que estamos hablando? Y es que, como hay tantas generalidades, podemos encontrar dos elementos importantes que son más situacionales y victimizantes. Una, la cercanía o acceso a niños, que puede darse, por ejemplo, en contextos como colegios, escuelas deportivas, sitios, profesores de música. Y con esto no quiero hacer estigmatizar a nadie, porque realmente lo que quiero decir es que realmente cualquier persona que trabaje con niños o que tenga acceso a niños podría estar expuesto a esta situación. No, obviamente no son todos, pero
precisamente, ¿qué es lo que necesita un agresor sexual? Cercanía a niños que confíen en él. Por eso debemos ser muy cuidadosos frente a las personas que tienen contacto con nuestros niños. Estoy hablando de nuestros niños en general, ¿sí? Como adultos de un país o de una región, tener cuidado frente a eso. Solo necesita esta persona es tener acceso a niños para que se pueda dar esta situación. El factor del incesto es una probabilidad en muchos de los casos que sucede de agresiones sexuales. Recuerdan que era el 70% del 87% de los delitos que suceden en Colombia son ocurridos dentro del hogar. Eso significa que en muchos de estos casos podría ocurrir el incesto. La víctima es seleccionada, ¿sí? Y básicamente es seleccionada a partir de unas señales físicas que podrían ser llamativos para el agresor. Una de ellas, por ejemplo, es que pudiera tener ciertas condiciones como cambios sexuales secundarios, en algunos casos podría ser llamativos para el agresor de parte pues, del niño, o en algunos casos también que sean sumisos. ¿Qué significa que sea sumiso? Que el niño no pueda romper con la situación de abuso. No es frecuente que un agresor sexual lo haga con el niño que dice las cosas, que es un poco irreverente frente a la figura de autoridad, que es capaz de decir las cosas tal cual las piensa. No es frecuente que suceda en este tipo de niños. Al contrario, sería un tipo de niño que se evitaría. ¿Por qué? Porque sería un niño que expondría la situación que le incomoda muy fácilmente, mientras que una persona o un niño sumiso precisamente no va a hacer comentarios respecto a lo que está sucediendo. Es más fácil de amenazar, es más fácil de manipular, por lo cual niños sumisos a veces no es bueno formar en los hogares. Que sí es bueno que sean respetuosos, pero ese respeto hacia la autoridad no significa hacer lo que dice el adulto, y creo que hay una gran diferencia frente a esto. Que un niño pueda decir lo que le pasa respecto a un adulto es oportuno. A veces, y sobre todo en las épocas anteriores, se nos enseñaba que a los adultos se les respetaba y no podíamos decir algo que le molestara. Es más, en algunos casos, cuando el niño contradice o lo que dice el niño se contradice por el adulto o lo contradice el adulto, se le creía más al adulto. En estos casos, digamos que las cosas han venido cambiando y un niño que no sea tan sumiso podría evitar ser víctima de abuso sexual. Rasgos que se han encontrado en agresores sexuales: dificultad para establecer relaciones de pareja adecuadas y duraderas, incluso satisfactorias. Si bien no significa que sean solteros, sí puede darse la situación de que no sea tan placentero ese tipo de relaciones. Podríamos encontrar esas dificultades para poder sostener relaciones de pareja un poco más tiempo, que duren meses o años. Es una dificultad que presentan esta persona. Por ello, la relación sexual con menores de edad podría ser una opción que se tiene en cuenta en algún momento. Experiencias sexuales precoces con niños de su edad, o incluso han sido abusados por adultos o niños mayores. ¿Sí? Esto podría pasar, y eso me preguntaban hace un momento, y aclaro, sí es un factor de riesgo que se podría tener en cuenta. Madre represiva, posesiva, excesivamente crítica, que anulaba sus iniciativas o intentos de independencia. Esto podría generar en el agresor el sentirse incómodo, el sentirse frustrado, el sentirse básicamente inconforme con lo que es, inseguro. Y esa acción de agresión podría ser resultado de esto que se está viviendo. Podría también haber dificultades para encontrar satisfacción en relaciones o situaciones normales o cotidianas, frustraciones importantes que los llevan a depresión o frecuentes estados de mal humor, donde hay violencia, capacidad o poca capacidad de autocrítica, sobre todo para entender o juzgar su propia conducta. A veces, y lo que normalmente sucede con algunos agresores que están condenados, cuando se le pregunta por su acción, muchos de ellos la justifican y no lo ven como algo grave.
Dice lo siguiente, abro comillas, ¿qué iba a hacer yo? Yo soy hombre, la niña era una niña bonita y se me metió al cuarto. O sea, ¿qué esperaba, doctor, que hiciera? Yo soy hombre. Esa es una respuesta muy básica, en donde precisamente se le está dando la responsabilidad a la menor. La menor, cuidado, bueno, aclaro, si estamos hablando de menores de 14 años, menores de edad inferiores a 14 años, obviamente no puede haber consentimiento. ¿Qué significa eso? Así la niña haya ido al cuarto, como él lo dice, y haya querido tener relaciones sexuales, la ley dice que ella no puede dar consentimiento, por lo cual es un delito, por lo cual esta persona no debió haber realizado esta acción. Pero aún en prisión, ellos no reconocen que hayan cometido una acción mala, negativa. Básicamente esperarían que comprendieran, ¿sí? Y esa afirmación, soy hombre y qué se podría esperar. ¿Sí? Otra respuesta que dan, la niña me estaba buscando, la niña me estaba seduciendo y pues yo caí, pues, y por eso estoy acá en la prisión. Son palabras que a veces pueden darse allí. Características de estos agresores. En algunos casos vamos a encontrar antecedentes clínicos, situaciones de violencia previa en estos agresores. Vamos a encontrar deficiencias interpersonales, incluso para poder socializar con otros. Esta persona no tiene buenas habilidades sociales en algunos casos, ¿sí? Estas son unas características que podemos encontrar en algunos casos, porque en otros, al contrario, puede ser una persona con mucho carisma y precisamente ese carisma le lleva a poder aprovecharse de esto. Pero en varios casos hemos encontrado que la persona carece de esas habilidades sociales y por eso termina socializando con menores de edad. Distorsiones cognitivas, que es una distorsión cognitiva, es una creencia, es una manera en que yo veo las cosas, en la manera que lo explico. Básicamente, una distorsión cognitiva tendría que ver con el hecho de creer que los niños también son sexuales, son seres sexuales, y lo que iba a vivir con el agresor, eso lo iba a vivir en cualquier momento de la vida. Lo que hizo fue adelantarlo, no hizo nada más. Eso mismo iba a pasar más adelante. Esa es una forma de verlo desde la distorsión cognitiva, porque se minimiza, esa es una distorsión cognitiva, minimización. Entre otras situaciones, ¿qué más dicen estos agresores? Básicamente les enseñaron, les explicaron lo que iba a pasar más adelante. No fue un abuso sexual, fue básicamente explicarle. Todo esto tiene que ver con creencias relacionadas con las distorsiones cognitivas. Funciones neurocognitivas que se ven afectadas, donde se afecta el juicio, el poco control de los impulsos sexuales, claro, deficientes debido a problemas del mismo funcionamiento cerebral. Yo les doy un caso, no lo manejé yo, lo manejó una neuropsicóloga forense amiga, y hablamos del caso en algún momento. Resulta de que un señor tenía una niña de 10 años, nunca había sucedido ningún tipo de agresión frente a la niña, y ocurre en ese mismo año una agresión sexual. La mamá denuncia ese caso, se implica pues todo lo que requería, la niña pues da su información, efectivamente hubo un delito sexual, y esta persona pues va a ser condenada, buscan a un perito psicólogo, en este caso un neuropsicólogo forense, se hace una evaluación y se envía a examen de neurología a través de imágenes de diagnóstico, neuroimágenes, y encuentran que esta persona tiene un tumor en su cerebro. Ese tumor estaba presionando la zona que tiene que ver con el juicio, la zona prefrontal que tiene que ver con la capacidad de juicio que tienen las personas, la capacidad para contenerse y evitar ciertos comportamientos. Estaba siendo afectada como tal y pues fue considerado inimputable. A esta persona le hacen una cirugía en su cerebro, quitan el tumor. Los factores psicológicos que pueden estar relacionados con este tipo de agresores está, primero, en la imposibilidad de conseguir la excitación sin el uso de la violencia. Y cuando hablo de la violencia, es la violencia explícita y la violencia no explícita.
el poder control de alguien, eso podría ser parte de lo que se esperaría para generar excitación. En una pareja común, en una pareja de iguales, digamos que no es una situación que influya en la excitación, ¿sí? El tener el control sobre el otro, a menos de, bueno, no sé, dependiendo de ciertas circunstancias o ciertas parafilias, pero de manera general no es parte de la excitación dentro del acto sexual, pero con el menor de edad sí. Eso implica también una falta de autocontrol de la persona, una autoestima a veces también bajo, ausencia de empatía sexual que está relacionada con el tema de las distorsiones. Algunos trastornos de personalidad podrían influir. Eso no significa que no sean responsables de lo que hicieron. Realmente pueden estar presentes y estaríamos hablando como trastornos como el trastorno antisocial de la personalidad o el trastorno de psicopatía. Podrían ser, podrían ser. Si a eso le sumamos un historial personal como que haya sido víctima de abuso, necesidades psicológicas como la dominación, la autoafirmación, competitividad o poder, incluso podrían llegar a resultar. Alguien me preguntaba hace poco sobre por qué la mujer podría generar abuso sexual y esa necesidad de poder que podría darse con un menor de edad podría ser una razón clara de ello. Entre una mujer adulta y un niño, ¿quién tiene mayor poder? Obviamente la mujer adulta, ¿sí? Y esa es una situación que podría ser una motivación que se presenta. Factores familiares, factores como un ambiente estresante donde hay maltrato, donde no hay una buena comunicación al interior de la familia, donde hay unos límites difusos entre los cuidadores y el menor, y a eso me refiero, por ejemplo, el tipo de juegos, juegos donde hay contacto físico, juegos donde de pronto, claro, todas las familias son diferentes, pero si estamos sumando factores, este sería un factor que suma. Y es que si hablamos de una familia donde no hay límites frente de pronto al desvestirse o al vestirse, límites frente a las relaciones sexuales que pueden tener de pronto miembros de una familia y donde hay niños y incluso, por decir algo, ven televisión y ven películas de pronto un poco eróticas y hay niños por ahí pasando, pero como el niño no entiende, o sea, todo ese tipo de situaciones de límites difusos entre la confianza y la información que yo puedo tener o dar como adulto es un factor clave allí. Y sobre todo cuando hay familias combinadas. ¿Qué es una familia combinada? Donde hay padrastro, donde hay madrastra, donde hay hermanos, madrastros, perdón, hermanastros. Aclaro, no es esta una condición para que ocurra el abuso, pero sumado a los factores podría ser una situación que implicaría esto que estoy hablando. Factores situacionales, consumo de drogas y alcohol, contagio emocional de la evidencia grupal, cercanía con la víctima y el victimario, desolación de espacios considerados propicios para el ataque. ¿Qué significa eso? Precisamente que el niño queda solo en algunos momentos, esas situaciones, la gran confianza que tiene con el menor, ese tipo de situaciones podrían sumarse a los demás. Y sobre todo, cuando hablamos de todos ellos, hablamos de situación de estrés prolongado, consumo de alcohol, deseo sexual desmedido, percepción de seducción o indefensión en la víctima, porque ese también es otro factor, y es que me sedujo y ante esa seducción solamente actué, probabilidad de que el acto quede impune, eso también podría ser un elemento que se suma a los demás para que esto suceda. Bueno, entonces, esos son elementos importantes a tener en cuenta. Tipologías. Yo coincido con Garrido, y es que a veces las tipologías no nos sirven tanto realmente. Queremos encajar, y esto que estoy presentando son dos tipologías. Hay otra tipología que presenta López, creo que es su apellido, que es uno de las tipologías que más utilizo para explicar el tema de agresores sexuales. Ya se las voy a aclarar. Pero
Estas son dos, y la que les cuento sería tres, y hay muchas otras tipologías. Realmente las tipologías a veces nos ayudan a explicar algo que queremos, pero no resuelven mayor cosa. Básicamente es para entender el comportamiento. Entonces voy a hablar de algunas de ellas. El Centro de Tratamiento de Massachusetts nos habla de cuatro tipos de agresores. Uno que es el de fijación, y son personas, generalmente son varones, que se quedan en una fijación, y es el gusto por los menores de edad. Son personas infantiles, son personas que no socializan bien con adultos, son personas que no pueden entablar una relación sentimental. Por ejemplo, le gusta a alguien, pero nunca se lo va a poder declarar, nunca va a poder hacer el cortejo, simplemente va a tener un gusto de lejos, pero prácticamente no es capaz de asumir con madurez esta situación. A ver, que es posible que le digan que no, le rechacen. Estamos hablando en este caso de un par, alguien de su grupo etario, es decir, un adulto. Es posible que le rechacen, y es posible que a uno lo rechacen uno, dos o tres veces, y en algún momento ya pueda tener una relación sentimental con alguien. En fin, es parte de lo que se esperaría, pero para ellos el enfrentarse a ese riesgo no es adecuado. Y ellos se quedan más como en esa sexualidad escondida, infantil, en esa búsqueda de niños que de alguna manera no le hagan sentir inseguro, porque son definitivamente muy inseguros. Dos, situaciones de regresión que tienen que ver con que es una persona funcionalmente apta para relaciones sentimentales, pero a partir de diversas situaciones, traiciones, desencantos amorosos, rompimientos, abandonos, situaciones personales que terminan afectando, le llevan a considerar el vivir una experiencia sexual con un menor. Prácticamente es una frustración que queda allí frente a lo que ha pasado, y en estas ocasiones pues podría llegar a suceder. Tercero, de explotación. Tiene que ver con lo que les comentaba. No todos los agresores son pedófilos. Muchos de ellos lo que buscan es explotar al menor, aprovecharse. En este momento, con el tema de la pandemia, se incrementaron los delitos en donde entran a funcionar lo que les decía acerca de las grabaciones de situaciones de abuso sexual, ¿sí? Lo que comúnmente le llaman pornografía infantil, que son situaciones de abuso grabados, ¿sí? Y que son comercializados. Tiene que ver un poco con eso, no solo en ese sentido del Internet, sino también en otras situaciones donde se puede llevar a menores de edad a que sean explotados sexualmente de manera presencial. Y el cuarto tendría que ver con un agresor que, digamos que no es el frecuente, que es el agresor sádico, el agresivo. Allí podríamos tener un caso muy claro. No sé si las personas que están desde afuera lo conocen, y es el famoso Luis Alfredo Garavito. De Luis Alfredo Garavito se sabe que muy posiblemente, porque no ha sido judicializado por este número, fue judicializado por alrededor de 140 agresiones de homicidios y de agresiones de niños, pero se cree que agredió alrededor de 200 niños. ¿Por qué les coloco el caso de él? Porque él, antes de ser un agresor homicida, fue un agresor sexual. Y él poco a poco fue aumentando el nivel de sadismo, cortaba a los niños, provocaba dolor a los niños, antes de que llegara a ocurrir las muertes de ellos. Se cree que él violó alrededor de 200 niños antes del año 1992. Después del año 92 hasta el año 99, que es capturado, él empieza a violar y a matar a los niños. Pero inicia como este agresivo o sádico. Groth, que es un autor bastante conocido por el tema de los agresores sexuales, nos habla de dos tipos de agresores. Uno, el agresor que presiona, que convence, que manipula, que logra convencer al niño, al punto, o al menor o al adolescente, para tener relaciones sexuales. Y el segundo, que utiliza la fuerza. Les comento, no es común que al interior de las casas o con los agresores conocidos se utilice la fuerza. No es común, no es común. Habría que analizar si esta situación pues realmente corresponde a esto, pero no es común. Normalmente es la manipulación. Es decir, el grupo 1
sería el que más sucede con agresores sexuales de pareja. Ahora, perdón, de pareja no, conocidos. Yo les hablaba de otra categorización. Esa categorización me gusta utilizarla para cuando hablo de agresores sexuales, porque esa categorización habla de agresor conocido y desconocido. ¿Sí? Yo ya he hablado del conocido, pero habla de este tipo de agresor, conocido y desconocido. El agresor conocido puede ser familiar o no familiar. El agresor desconocido puede ser agresor de adultos o de menores. Incluso podrían ser agresores individuales o grupales. ¿Sí? Es una forma de verlo también, pero pues no lo voy a explicar tanto porque más es como su manera de actuar, su modus operandi, el que se da este tipo de tipología. Ahora, vienen el tipo de abuso y el tipo de abuso que se puede generar, como les comentaba anteriormente, puede ser el tema de los tocamientos, y ahí es donde encontramos que algunos agresores, Dulce, muy bien, claro que sí, ya les voy a compartir el link de asistencia, muchísimas gracias por recordármelo, porque sí es importante que lo hagan. Así que regálenme un segundo, es muy sencillo, básicamente pues, son alrededor de unas 3 preguntas, una de ellas, por favor, respóndanla con mucha sinceridad, es ¿qué les pareció el evento de hoy? ¿Sí? Sean muy sinceros, cuéntenos. La idea es mejorar, la idea es tener en cuenta muchos elementos, qué les gustaría aprender, qué otras temáticas. Si se hizo algo bueno hoy, claro que todavía no se ha terminado, ¿cierto? Pero si se hizo algo bueno hoy, coméntenlo también. Entonces, ya les voy a compartir ahora el link de asistencia en unos 5 o 10 minutos. Ya tengo aquí el enlace copiado. Bien, entonces, frente a lo que viene sucediendo, bien, Steven, bienvenido. Steven está desde Jericó, Antioquia. Steven también se ha venido capacitando con nosotros este año. Steven es investigador a nivel criminalístico. Muy bien, Steven. Chévere, chévere que nos acompañe el día de hoy. Dulce, ella es psicóloga, nos comenta. Ah, bueno, sí, el registro, ya les voy a compartir el registro entonces. Me dice Steven, tal frustración no fue el caso de Gravito, o por lo menos influyó para ello. Estamos hablando de la diapositiva anterior, ¿cierto? En donde hablamos de la frustración. No, yo pensaría que la regresión, creo que cuando hablamos de frustración era el segundo grupo. No, particularmente lo incluyo es en el sádico y agresivo, por las características de las agresiones que él cometía. Y básicamente era el sufrimiento de los niños. Algo que no me gusta decir cuando hablo del caso Gravito es que uno utilizaba lugares muy lejos de la zona pues, urbana, muy lejos, zona boscosa, donde nadie podía escuchar lo que sucedía y donde procedía a agredir a los niños, por lo cual muchos de ellos asumo que pudieron haber gritado mucho, porque esa era la intención de él, y nadie los pudo escuchar. ¿Sí? No me gusta decirlo porque es un poco fuerte, ¿no? A veces uno escucha hablar de Garavito, pero ese es un elemento que no se nombra. Los lugares eran apartados y normalmente él generaba sufrimiento. Para él, el placer era hacer sufrir a los niños y solamente se deduce de estos elementos que están allí. Bien, continúo entonces con lo que les planteaba. Los tipos de abusos pueden ser distintos. Hay tocamientos y los tocamientos pues van básicamente hacia el cuerpo del niño, tocar los genitales, inducir al niño a que toque los genitales del adulto. Esos son los tocamientos. La penetración, como bien lo decía anteriormente, puede ser anal o vaginal, puede ser con pene, con objeto inanimado. En este caso puede ser objetos en general o incluso para cualquier parte del cuerpo. Y hay factores que van a incidir en esta situación. Uno, el grado en que el agresor ha interactuado anteriormente con el niño. Dos, la naturaleza de la relación entre el niño y el agresor. Y tres, las edades tanto del niño como el agresor. Todo esto influye en el impacto que finalmente va a tener en el niño. Y es que hay varias situaciones a tener en cuenta. Una, edad del menor. Cuando un niño tiene tal vez unos 10, 11, 12, 13 años,
es un niño que entiende lo que sucede, es un niño que de alguna manera está en ese momento sufriendo la agresión totalmente porque tiene conocimiento de esto. No significa que un niño de 4 o 5 años no le afecte. Lo que estoy diciendo es que su afectación se va a demorar un poco, porque hasta ese momento muy probablemente no lo va a entender. Cuando el niño vaya aprendiendo en el colegio qué es abuso sexual, y si no lo aprende en el colegio, cuando llegue en la primaria, cuando llegue al bachillerato, lo va a entender. Cuando tenga unos 10 u 11 años, se va a dar cuenta que lo que vivió fue abuso sexual. Un caso con el que trabajé hace poco, él logró darse cuenta de que lo que vivió por parte de alguien cercano a su familia, básicamente era un abuso, a partir de los 11 años. Antes no lo entendía, siempre había creído que era un juego. A partir de cuando él entiende esta situación, marca una serie de sucesos en su vida a nivel personal. Es diferente la relación con un desconocido que agrede a alguien que le debe proteger, un papá, una mamá, un tío, alguien de confianza, alguien en el que realmente confía. Eso implica un impacto distinto, mayor. Ya no está seguro en su casa porque fue agredido afuera y en su casa está protegido por los seres queridos. No, en su casa está desprotegido. Impacto. El nivel de violencia utilizado podría variar y también sería el impacto en cuanto a eso también podría ser diferente. La modalidad, el tipo de abuso y la frecuencia. ¿Recuerdan el abuso que hablamos? Tocamientos, acceso carnal. Normalmente se encuentra que hay una mayor afectación hasta el llegar incluso a lo que es el trastorno de estrés postraumático en casos de acceso carnal. Normalmente. No significa que no pueda darse en acto sexual. No significa que no pueda pasar. Pero es lo común, es lo general. No es frecuente en actos sexuales. ¿Por qué lo digo? Deben tenerlo muy presente si van a trabajar desde el abordaje a las víctimas, si lo van a tener en cuenta desde lo forense. No es frecuente realmente. Si se da, tendrían que analizar otros factores para que se haya generado trastorno de estrés postraumático. No es común en actos sexuales abusivos. O sea, siempre tiene que haber violencia como tal. Bien. Y vamos llegando ya al final, muchachos, señores y doctores que nos acompañan el día de hoy. Básicamente vamos llegando ya al final y quiero comentarles acerca de las afectaciones que podrían tener los menores de edad. Las niñas podrían presentar reacciones ansioso-depresivas, los niños estarían más expuestos al fracaso escolar, a las dificultades de socialización, así como comportamientos sexuales agresivos. No es común que un niño agreda sexualmente a otro niño. Lo hablamos hace un momento a través de preguntas. No es común, normalmente es una repetición de situaciones de abuso que ha vivido. Es lo más general. Hay que analizar esa situación. Tristeza, sentimientos de aislamiento, sucede. En los menores, cuando ya entran a la adolescencia, debido a que ya entienden el suceso, son más frecuentes los sentimientos de culpabilidad y vergüenza ante el suceso. Son muy frecuentes. Cuando la niña, sobre todo en casos de niñas, cuando ya están un poco más grandecitas, ya su cuerpo ha cambiado, incluso hay la posibilidad de embarazo, porque su desarrollo implica que hay esta posibilidad, y la persona que está cercana a ellos quiere realizar el coito, pues implica un riesgo alto de embarazo. Normalmente la menor entiende que esto no está bien, que esto está mal, incluso tiene interés de pronto amoroso, romántico en algunos otros niños, incluso sexual con otros niños, pero debe suceder con la persona que está a cargo de ella. Por lo cual esta situación a veces implica huidas de casa, consumo abusivo de alcohol, uso de drogas, intento de suicidio, y hay un elemento que no está aquí, tal vez está más adelante, pero quiero nombrarlo si no está, es la autolesión. Está, o se ha encontrado, y hay varios artículos que lo demuestran, que las conductas como el cutting, ¿sí? el cortarse brazos, piernas, están muy relacionadas. No son la única causa, pero están muy relacionadas con lo que es el abuso sexual. En estudios que se han hecho de víctimas de abuso sexual, muchas de ellas presentaron ese tipo de comportamientos.
Ya cuando hablamos de situaciones a largo plazo, pues suceden en adultos depresión, culpa, sentimientos de inferioridad, algunos empiezan a consumir sustancias tóxicas, suicidio, ansiedad, tensión crónica, problemas de sueño, temores, fobias específicas, claro, son comunes en hombres y en mujeres. No sé si recuerdan una película muy interesante sobre el tema de lo que es el abuso sexual, que se llama Los hijos de la calle. ¿Sí? Los hijos de la calle cuentan ya cuando son adultos que uno de ellos no podía dormir con la luz apagada. Empezó a tener fobia a ese tipo de situaciones, estar en la oscuridad. Eso es un ejemplo sencillo, es un ejemplo sencillo. Miren el caso, por ejemplo, de una serie de televisión que se llama Inconcebible. Miren el cambio de esta chica después de pasar todo el procedimiento, toda la acción penal, toda la investigación que se da allí para que al finalmente no se le crea frente a lo que había sucedido, cómo termina afectándola. ¿Sí? Bueno, esa es una pequeña recomendación allí. La depresión y el trastorno de estrés postraumático pueden ser muy comunes en adultos y en adolescentes que sufrieron abusos, pero normalmente asociados a la violencia. Y Browning y Fickler también nos hablan de que las víctimas de abuso sexual podrían tener una mayor probabilidad de ser abusados sexualmente en adultez. La razón de ello, porque muy probablemente tendrán esa pregunta, es porque su forma de afrontar el abuso es a través del no hablar, el de ser sumiso, el de guardar el secreto, y cuando se enfrentan a nuevas situaciones, pues van a encontrarse ante un abuso. ¿Sí? Situaciones que no saben manejar van a encontrarse otra vez con un abuso. Y esa es la razón por la cual las víctimas de la infancia podrían convertirse en víctimas finalmente, nuevamente en adultez. Tuve el caso de una chica que fue abusada sexualmente, precisamente me llega cuando es adulta, pero escuchando el relato de ella, fue abusada sexualmente cuando tenía 6 años por una persona que vivía cerca de su casa, ella vivía en zona rural, cuando llega a la ciudad en la que estamos transmitiendo, desde Colombia, en Cúcuta, ella cuando llega a esta ciudad termina siendo agredida sexualmente por un vecino, donde hace algunos tocamientos, y finalmente es abusada sexualmente en un parque por un agresor desconocido. Son situaciones que de alguna manera pues, le afectaron a esta mujer a lo largo de su vida frente al tema del abuso sexual. Otro caso de niña fue abusada sexualmente, luego su novio abusó sexualmente de ella. Sí, bueno, hay varias situaciones o hay varios casos en donde vamos a encontrar esta probabilidad de nuevamente ser abusada sexualmente. Rápidamente, indicadores. Y antes de hablar de los indicadores, antes de que se vayan, porque sé que están un poco cansados, ha sido una jornada extensa, discúlpenme, vamos a hablar de el tema emocional. ¿Sí? Frente al tema emocional vamos a encontrar que hay miedos, fobias, síntomas depresivos, baja autoestima, pero miren que todo esto debe estar relacionado con otros factores, no son factores solos, factores solitarios, tiene que ser en conjunto, porque lo contrario, pues no podríamos llegar a concluir que está la presencia del abuso sexual. Esto más en el tema de lo que es la psicología forense. En psicología clínica no se puede diagnosticar el abuso sexual, y lo aclaro para que por favor lo entiendan. Si su rol, y muchos que trabajamos en el área forense, también trabajamos desde el acompañamiento que se hace desde la consulta, pero hay que diferenciar el rol. Si su rol es desde el acompañamiento en consulta más clínico, usted no puede diagnosticar. Ya el menor debe llegar con el diagnóstico. Es más, muy posiblemente se ha hecho una labor de denuncia y usted puede tratarlo. Claro que sí, porque ya se confirmó. Pero usted no puede llegar a hacer el diagnóstico desde lo clínico. ¿Por qué? Porque para hablar de que ocurrió un delito, usted necesita información de lo que hay en el expediente judicial, información de lo que dice el médico de medicina legal, información de lo que dice el mismo investigador criminal, información de todos estos elementos para que usted pueda llegar a esa conclusión. Por eso el forense sí tiene acceso a esa información, desde lo público, desde lo privado. Desde lo privado se le dice al abogado, necesito el expediente para saber qué pasó, y el abogado hará llegar esa información. Entonces, tengan muy clara esa diferencia, porque no es posible diagnosticar el abuso sexual, porque el abuso sexual no es un trastorno psicológico, es un delito. Hecha esa claridad, continúo,
y es que vamos a encontrar ideación, conducta suicida o autolesiones. A nivel cognitivo vamos a encontrar conductas de hiperactividad, problemas de atención, bajo rendimiento académico y cognitivo, trastorno de déficit de atención. A nivel social encontramos problemas de relaciones sociales, disminución de cantidad de amigos, menor tiempo de juego con iguales, elevado aislamiento social. A nivel funcional, problemas de sueño, enuresis y encompresis. Siempre se deberá revisar el elemento médico, ¿sí? Porque podría ser una razón médica el que se presente y no necesariamente un abuso sexual. Todo esto se debe descartar. Trastornos de la conducta alimentaria, quejas somáticas. A nivel de problemas de conducta, se da una conducta sexualizada que no es propia del desarrollo sexual de su edad, y se da una conducta disruptiva a nivel de comportamiento. Entonces, básicamente esos son los indicadores que podrían estar allí presentes. De esta manera hemos llegado al final de este seminario, muy rápido. Sé que pues traté de dejar mucha información, que fuera muy clara. Voy a compartir en este momento el link para que por favor registren allí sus opiniones frente a lo que ha sido la labor de hoy, y que también pues se registre como asistente, así que por favor hagan el registro. Finalizo diciendo lo siguiente: la mejor forma de combatir el abuso sexual infantil es a través de la prevención.